Hola, bienvenido a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para estudiantes de primer grado básico. En este video veremos el perímetro y el área de triángulos. Puedes consultar tu libro de matemática 1 en las páginas 170 y 171. Soy la catedrática Marina Palala. Veamos entonces el perímetro de los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica plana que tiene tres lados, un polígono de tres lados. Y para encontrar el perímetro de una figura, lo que tendríamos que hacer es medir la longitud de sus lados y hacer una sumatoria. En este caso no vamos a medir porque ya están dadas las medidas: 4 centímetros, 6 centímetros y 5 centímetros. Para encontrar el perímetro de un triángulo se realiza la sumatoria de la longitud de los tres lados del triángulo. Entonces, nuestro perímetro será igual a 4 más 5 más 6. Esto es 15. 4 más 5 son 9 más 6, 15 centímetros. Nuestra respuesta es P igual a 15 centímetros, donde P es el perímetro del triángulo. Entonces podemos concluir que a la suma de la longitud de todos los lados de una figura plana se le llama perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de la longitud de los tres lados. El perímetro entonces en un triángulo es A más B más C. Y P es el perímetro, es decir, a la variable P le asignamos el valor del perímetro de la figura. Calculemos el área de un triángulo. ¿Recuerdas que un triángulo es un polígono de tres lados? Y cuando calculamos el área de una figura plana, lo que estamos calculando es la superficie que esta figura cubre. En este caso, ¿verdad? Ves que estamos calculando el área del triángulo ABC, que tiene estos tres vértices. Bien, recuerda que para calcular el área multiplicamos centímetros por centímetros y siempre nos va a dar centímetros cuadrados. Ahora, vamos a encontrar una forma general de calcular el área de esta figura para cualquier triángulo, ya sea un triángulo escaleno, un triángulo isósceles o un triángulo equilátero. La fórmula funcionará de la misma manera. Entonces, veamos. Si tenemos este triángulo ABC, para calcular el área del triángulo ABC, vamos a utilizar el área del paralelogramo ABCD. El paralelogramo será entonces ABCD, como lo observas. Vamos a utilizar entonces esta construcción, el área del paralelogramo. Si observas la figura, si observas el triángulo ABC, observarás que es la mitad del paralelogramo, que este triángulo lo invertimos, ¿verdad? Este triángulo que era el triángulo ABC, colocamos un triángulo igual, solo que invertido, y entonces se forma un paralelogramo. Nuestro paralelogramo nos va a permitir entonces crear una fórmula o una forma general para calcular el área de cualquier triángulo. Observa que la base del paralelogramo está de B a C. La base es de B a C. Y su altura podemos ver aquí, su base es de B a C y su altura es de
3 cuadrados. 1, 2, 3. Es decir, tiene 3 unidades de altura y 4 unidades de base. Por lo tanto, para calcular el área del paralelogramo nosotros multiplicábamos base por altura, pero ahora para calcular el área del triángulo ves que la superficie que cubre es la mitad de la del paralelogramo. Entonces vamos a colocar un medio de la base por la altura y esa será la forma general o la fórmula general para calcular el área de un triángulo. Base por altura por un medio, porque vamos a calcular la mitad del área del paralelogramo. Entonces 4 por 3 son 12, por 1 12 dividido 2 son 6 y la respuesta son 6 centímetros cuadrados. Entonces el área de este paralelogramo era 12, pero el área del triángulo es 6, es la mitad del área del paralelogramo. Entonces todo triángulo va a tener la misma fórmula para encontrar su área. Un medio de la base por la altura. Veamos entonces que para calcular el área del triángulo lo que tenemos que hacer es multiplicar un medio de la longitud de la base por la longitud de su altura. Base por altura dividido 2 o multiplicada por un medio. Bien, ahora te toca a ti hacer los ejercicios que propone tu libro al final de la página 170 y 171. Debes de encontrar el perímetro y el área de los triángulos que se te propone en estas páginas. Por favor, trata de utilizar siempre tus instrumentos de geometría. Cuida colocar siempre la fecha, el título de lo que estás trabajando. Deseo que estés bien, que Dios te bendiga y hasta pronto.